Bueno, está de más decirles que este es tema esencial dentro de nuestro módulo, por no decir que es el principal, por los motivos que ustedes ya conocen, principalmente pues es de los principales factores de riesgo cardiovascular, y las enfermedades cardiovasculares pues ya sabemos que son la primera causa de muerte tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Ahora, y pues eso es uno de los factores predisponentes para la misma. Entonces, es muy importante, es uno de los principales motivos de la atención de la consulta, o los principales motivos de consulta en primer nivel de atención. Y hasta el momento, las estadísticas actuales nos dicen que a pesar de que es las principales causas de consulta, las principales causas de factores como factor de enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular, pues la principal causa de muerte, no están diagnosticados el 100% de los pacientes que cursan con hipertensión arterial actualmente. Y de los que están diagnosticados, menos del 40% están completamente controlados. Entonces tenemos muchísimo trabajo que hacer con respecto a esta enfermedad, y para poder hacer algo primero necesitamos estar actualizados. Aquí una de las cosas que a veces notamos dentro de la consulta, con ustedes no me ha tocado rotar mucho en la consulta, con muy poquitos han rotado en mi consulta, o sea que yo esté allí presente, pero una de las cosas que como tutor nos fijamos o nos percatamos cuando ustedes piensan que solamente están checando la presión, porque muchas veces así incluso se manifiesta, ay, nada más estamos checando la presión. Bueno, pues cuando checan la presión, checamos la técnica, cómo actúan, cómo se refieren al paciente, y el paciente, casi todos los pacientes siempre preguntan, ¿cómo ando, doctor? Y no le preguntan al médico externo, le preguntan al que le checó la presión. Y a veces ahí esa respuesta es la que yo busco cada vez que ustedes checan la presión. Muy bien, no se preocupe. Y el paciente en 170, 100. O no, anda muy alto. Sí se está tomando su medicamento y al paciente todo hipertenso ahora sí, y resulta que trae 130,75. Entonces, nos falta mucho por trabajar, necesito que se actualicen muy bien en este tema y que se estén empapando de información nueva. Tengo material que les voy a compartir al finalizar el tema, porque ya no lo alcancé a compartir con el ponente de ahorita, con Julibert ni con Carlos, sobre los nuevos medicamentos o las terapias que me imagino que ya se agregaron ahorita, porque ya supe que ya se agregaron las de diabetes, me imagino que también las de hipertensión a nivel institucional. Ya vamos a contar con terapias duales y triples, pues de hecho de eso se tratan las capacitaciones que he estado dando por la tarde ahí en la unidad, o que estuve dando. Ahorita lo vemos eso, por lo pronto vamos a iniciar el tema, y cualquier duda necesito que las vayan aclarando, por favor. En este tema, pues definitivamente si se requiere más tiempo lo vamos a asignar, pero sí quiero que quede bien clara toda la información. ¿Ok? Ok. Empezamos. Pues bueno, pues ya la doctora nos dio una introducción muy bien del tema que vamos a ver hoy, y en sí pues ya vamos a empezar con definiciones, que pues para criterios de esta clase de la presentación tomamos en cuenta varias guías, y pues vamos a estar desglosando cada una de las guías, un poco de lo que tiene que ver, las metas que manejan, los tratamientos, los algoritmos que tienen. Y pues vamos a ver que la hipertensión arterial sistémica pues va a ser un síndrome que principalmente es una etiología multifactorial, que se va a presentar cuando hay cifras superiores a las de 140,90, y va a ser por un aumento en la resistencia vascular periférica, y esto a la larga pues nos va a estar causando un daño vascular sistémico. ¿Qué más? Y bueno, desde allí, la cifra que tienen aquí, estoy checando nada más, fue de la guía práctica, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, de la guía de práctica. Aquí nada más, pues hay que ver que estamos, este es del 2014, hay más actualizadas, pero ahorita también en hipertensión arterial, allí sí quiero que consideren mucho todas las propuestas que tenemos. Por ejemplo, aquí nos marca la guía europea. Y tenemos muchas guías que nos hablan de diferentes cifras con respecto al diagnóstico de hipertensión. Sabemos que ha habido muchas actualizaciones a partir del 2017 más o menos y pues tenemos que conocerlas. Generalmente yo les decía a sus compañeros que ya con los que hemos cursado este módulo que ustedes pueden tomar la cifra que ustedes quieran de acuerdo a la guía con las que a ustedes les guste trabajar, con las que ustedes se sientan más cómodos, pero que sean guías obviamente que estén actualizadas. ¿Cuál? Pues bueno, pueden tomar la guía europea, pueden tomar el JNC o pueden tomar el AJA también, pero que sea una guía actualizada. Pero ahorita estamos, les digo, con esta actualización a nivel institucional, entonces estamos tomando las referencias de la AJA, ¿ok? Pues estamos con cifras, vamos a hacer diagnósticos de hipertensión arterial con cifras arriba de 130-80, ¿ok? Pero los manejos, ahorita lo vamos a comentar, los manejos en cuestión de monoterapia y de terapia doble, los podemos estar realizando a partir de 135,85 o 135,80, perdón, en caso de que, o perdón, 125,85 en caso de que el paciente cuente con algunos antecedentes, pero ahorita los vamos a ir platicando. Por eso les decía, les voy a dar algunas actualizaciones que las que se están implementando apenas a nivel del IMSS y que son las que vamos a estar utilizando y las que ustedes muy seguramente van a estar manejando ya cuando estén R2 o R3, ¿ok? Seguimos. Bueno, aquí en cuanto a la clasificación de hipertensión, pues podemos ver que hay dos tipos, que podemos dividirla en primaria, esencial o idiopática, y la otra que sería la secundaria. La primaria en sí, pues son múltiples factores que van a estar desencadenando este diagnóstico. No se cataloga como que no hay una causa específica que esté detonando esta hipertensión y llega a ser hasta el 90 al 95% de los casos. Cuando hablamos de una hipertensión secundaria es cuando sabemos específicamente qué es el detonante o una enfermedad que esté causando esta hipertensión, ya sea algo específico como un feocromocitoma o algún otro diagnóstico, que sepamos que ese es el motivo del diagnóstico de esa hipertensión y llega a ser del 5 hasta el 10% del total de los pacientes que es donde se presenta. Aquí también tenemos otras formas de clasificarla en cuanto a que si es una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada. Aquí la presión de bata blanca pues va a ser una cifra que se va a elevar cuando el paciente está en el consultorio, pero que él puede seguir un monitoreo en casa y que cuando él se toma la presión en un ambiente distinto que no le causa un estrés, pues va a tener unas cifras distintas disminuidas dentro de lo normal. Y la enmascarada pues va a ser cuando la medición que se realiza fuera del consultorio, se elevan constantemente las mediciones realizadas fuera del consultorio, pero no va a estar cumpliendo las cifras dentro del consultorio. Aquí, en cuanto de la patogenia de este diagnóstico, pues vamos a ver que aquí en cifras, en medio de fórmula, pues vamos a ver que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Y lo que va a estar haciendo esto, el problema va a ser por un aumento en la resistencia vascular que puede ser desencadenado por distintos sistemas, por el sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, por un aumento de volumen plasmático, por disminución en la excreción de urinaria, también por el aumento en el consumo de sodio, que pueden estar causando esos incrementos en la resistencia. Y dentro de también pues, algunos otros factores de enfermedades o antecedentes genéticos o ambientales, incluso estresantes, consumos de tabaco también pueden ser causantes de
este aumento. Aquí como se ve un poquito más desglosado en este esquema, pues vamos a ver viendo que, por ejemplo, un mayor ingesta de sodio pues va a estar causando un aumento de volumen, lo que va a estar desencadenando un aumento de la precarga y ya va a estar aumentando el gasto cardíaco. O una reducción de la masa de la nefrona pues va a estar disminuyendo va a causar una retención de sodio, va a estar eso aumentando el volumen de vascular, igual va a desencadenar en la precarga, igual. Acá termina. El estrés o factores ambientales pueden ser que causen hiperactividad simpática, el aumento de la constricción venosa, o también incluso el aumento de la contractilidad, o que desencadene en, pues sí, también constricción para las arterias. Alteraciones de la membrana celular o incluso la obesidad, antecedentes como diabetes, pueden ser desencadenantes de todas estas situaciones. Y alteraciones de la estructura vascular. Todo eso pues son factores que así a grandes rasgos van a estar desencadenándolo. En cuanto a etiología, en la hipertensión primaria, pues es multifactorial con los factores que mencionó mi compañero. En la secundaria hay que valorar si no es por algún medicamento que estemos dando. Por ejemplo, los AINES no selectivos pueden elevar la presión entre 3 milímetros de mercurio en la sistólica y 1 milímetro en la diastólica. Los anticonceptivos orales combinados en dosis altas también pueden aumentar la presión, 6 milímetros en la sistólica y 3 en la diastólica. Los antidepresivos como los tricíclicos o los inhibidores selectivos de la serotonina y norepinefrina también pueden aumentar la presión de 2 milímetros en la sistólica y 1 milímetro en la diastólica. El paracetamol, si se usa de manera diaria, también tiene un riesgo aumentado de provocar hipertensión, así como otros medicamentos como los esteroides, levotiroxinas, usamos una dosis mayor, antimigrañosos como la ergotamina, la fentermina que se usa para bajar de pesos, anticongestionantes que tengan pseudoefedrina, ¿ok? Otros medicamentos que tengan, bueno, cocaína, anfetaminas, y ese tipo de medicamentos. Otros, sustancias como taurina, cafeína, ginseng y sustancias herbolarias también pueden aumentar la presión. Entonces siempre es importante interrogarlo en nuestra historia clínica. Otras causas secundarias de la hipertensión pueden ser enfermedad renal primaria, el uso de alguna droga ilícita, aldosteronismo primario, hipertensión renovascular, la apnea obstructiva del sueño, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo porque aumenta la resistencia vascular, el hipertiroidismo por el aumento de la frecuencia cardíaca, el hiperparatiroidismo por el calcio sérico elevado y la coartación de la aorta. Entonces todo esto lo vamos a ir valorando en nuestra historia. En cuanto a prevalencia, la OMS nos dice que es alrededor del 25% de la población mundial tiene hipertensión, y va a aumentar estos valores al 60% para el 2025. Se nos dice que es la principal causa de muerte en el mundial, representando cerca de 10.4 millones de muertes por año. En un estudio de prevalencia se reportó que los adultos mexicanos mayores de 20 años tienen 30% en cuanto a prevalencia, lo que corresponde a 15.2 millones de personas, y el 40% desconocían que tenían el padecimiento, ¿ok? De aquellos pacientes que sí saben que tienen hipertensión, solamente el 80% recibían tratamiento y 45.6% tenían buen control, pero de los que ya estaban diagnosticados. Hay ciertos factores de riesgo que puedes aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión. La obesidad aumenta 2 veces el riesgo de desarrollar hipertensión. La edad avanzada es común también encontremos un padre o una madre como antecedente familiar. Es frecuente también que se presente en personas de raza negra y que tengan una forma más severa de la enfermedad. Otro factor es la reducción del número de nefronas, una dieta alta en sodio, mayor a 3 gramos al día, un consumo excesivo de alcohol y la inactividad física. Como tamizaje, la mayoría de las guías llegan a la misma conclusión de que se debe iniciar a los 18 años y realizarse una vez al año, o cada 6 meses si tiene alguna comorbilidad como obesidad.
Lo que dice la cartilla es que el tamizaje empieza a partir de los 30 años, una vez al año, y a partir de los 20 años si tiene algún factor de riesgo o alguna comorbilidad. Lo que dicen los nuevos algoritmos es que es a partir de los 20 años. Y pues bueno, aquí vamos a estar viendo las distintas clasificaciones que encontramos. El de la Asociación Europea de Cardiología, pues nos maneja que podemos tener, en cuanto a cifras óptimas, pues ya menor a 120-80. Normal todavía podría considerarlo 120, 129, hasta 180, 80, hasta 80, 84, pero ya empieza a manejarlo como normal alta, arriba de 130 y de 85. Lo divide en tres categorías: hipertensión 1, 2 y 3. Estos van a ser cifras que abarcan desde 140, 90 hasta 99 y 159. En el grado 2 pues va a ser arriba de 160 con 100, y ya en el grado 3 va a ser el que 180 con 110. Puede manejarlo como un tipo de hipertensión que sea solo la sistólica aislada cuando encontramos cifras arriba de 140, pero vemos que la diastólica no va a superar el 90 de presión de mercurio. En cuanto a la Sociedad Internacional de Hipertensión, vemos que aquí empieza a manejar igual la presión normal alta a 130, arriba de 85 y arriba de 85, pero este solo maneja los grados 1 y 2, en el que son arriba de 140 a 90, o en el grado 2 arriba de 160 con 100. Y las otras guías que hay son de las actualizaciones de la JNC o de la Asociación Americana del Colegio de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, en el que nos maneja igual, que puede ser elevado arriba de 120 y 129, pero lo maneja como hipertensión, e igual que los otros medios, arriba del 130, 139, 80, 89, o en el grado 2, arriba de 140. En el otro, en el JNC, ya va a seguir manejando igual la prehipertensión como 120 hasta 139 o 80, 89, y ya él lo maneja arriba de 140, 90, o en el grado 2 arriba de 160 con 100. Entonces ya nada más, pues sí es como aclarar lo que, no aclarar, pero recalcar lo que había dicho la doctora, que pues realmente puedes tener cualquiera de los criterios que tú manejes, pero siempre y cuando estés especificando pues en tu nota, pues ya me basé en tal guía y por eso tengo estos valores en el paciente, en el que estoy viendo, y la meta también, porque las metas varían un poco dependiendo a qué guía estés utilizando. ¿Qué más? En cuanto a la técnica, pues también es importante saber que tienes que tener algunas características para poder tener una buena toma en la presión. Lo principal, pues, es pedirle al paciente que haya tenido por lo menos un tiempo de relajación, que puede llegar a ser de 5 a 10 minutos como más, que pide que no tenga actividad o ejercicio por al menos 30 minutos, que no haya consumido café o que no haya fumado. Y ya después de eso, pues vas a pedir a tu paciente que esté bien sentado, con la espalda recargada, con los pies pegados al suelo, que cuando tú estés tomando la presión le pidas que no hable, y utilizar el Bauma que sea el adecuado para su brazo. Vemos que en cuanto al menos los Welchalin, no sé cómo se pronuncia, esos tienen un tipo de color y son, dependiendo del color o el tamaño, pues tú ya ves el brazo al que lo vas a colocar. Si utilizas uno que no es de su tamaño, te va a dar cifras que no son las correctas y ya vas a estar tomando la presión. ¿Qué más? Ay. Lo que se recomienda es que al menos puedas tomar la presión en la primera visita de los dos brazos. El brazo que vas a utilizar a futuro va a ser el brazo en el que hayas tenido una lectura más alta. Y lo que se sugiere es que cuando tomes la medición, el brazo debe estar relajado y colocado en una mesa, más o menos a la altura de donde esté el corazón. Si vas a hacer repeticiones de una medición, lo que se recomienda es que sea al menos después de 1 a 2 minutos, después de haber desinflado el manguito del baumanómetro. Y ya, es lo importante de la diapro.
Sí. Puedes también tener distintos ayuda por parte del paciente con la medición que puedes tener fuera de la consulta. Se llama la automedida de presión arterial y pues vas a utilizar dispositivos automatizados para estar tomando las mediciones y ya nada más lo que puedes hacer es pedirle al paciente que tenga un seguimiento para que se hagan tomas en la mañana y en la noche. Esto al menos debe ser durante una semana para tener un monitoreo y tener, pues que él te lleve las cifras ya anotadas en una hoja para poder tener el control y el seguimiento y para la toma de decisiones clínicas. Y aquí lo importante recalcar es, como les decía, para la toma de decisiones clínicas y que permite detectar si un paciente pues se encuentra controlado. Pues va a tener las mismas características en cuanto a la toma, porque pues él lo va a hacer de forma consciente. Hay otro tipo de métodos que se pueden utilizar, pero que son un poco más complicados, que nos va a dar cifras más correctas y que también se puede utilizar durante la noche, y es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, MAPA, que es de 24 horas. Pues va a estar continuo, lo va a estar utilizando de forma continua y él va a estar programado para estar insuflándose de cada 15 a 20 minutos durante el día y cada 30 a 60 minutos durante la noche. Entonces él solo de pronto va a estar haciendo sus actividades y va a sentir ya nada más que lo está apretando. Y es un poco más preciso, pero pues va a ser un poco más complicado que lo pueda conseguir un paciente. Por eso pues podemos optar por que se utilice el AMPA, la automedida de presión arterial. Y ya, como les comentaba, esto nada más es para hacerlo el seguimiento y poder sospechar de algunos otros padecimientos, si su tratamiento está haciendo efecto, y ya nada más continuar con eso. Además, es importante tomar, sí, la siguiente, sí. Tomar en cuenta que los valores que se toman fuera de la consulta cambian ligeramente, ¿ok? Porque se toma en cuenta que ya no están esos componentes de estrés de la clínica. Por ejemplo, el AMPA, con una presión mayor o igual a 135 en la presión sistólica y una presión diastólica mayor o igual a 80, ya se puede hacer diagnóstico de hipertensión, tomando en cuenta que los valores en la clínica son de 140 con 90, ¿ok? En caso de MAPA, en promedio de 24 horas, con un promedio mayor o igual a 130, con mayor o igual a 80, ya se puede hacer también el diagnóstico de hipertensión. O en promedio de las tomas nocturnas tomadas, si es mayor o igual a 120, con mayor o igual a 70 en la presión diastólica, igual se puede hacer el diagnóstico. En el promedio de las tomas en el día, si es mayor o igual a 135 con mayor o igual a 85, igual se puede hacer el diagnóstico. Es importante tomar en cuenta que cada una de estas dos maneras tiene sus ventajas y desventajas. Básicamente, las ventajas de la AMPA es que es fácil de conseguir, es barata, igual nos da información de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, ¿ok? Y es fácil pues, de realizar básicamente. Las ventajas es que no es tan exacta como la otra, ¿ok? Y no registra la presión en manera nocturna y tiene que realizarse, de manera estática la presión, ¿ok? En MAPA es más específica, nos da mucha información, una sola toma durante todo el día, ¿ok? La ventaja también es que toma mediciones nocturnas, es más confiable para diagnosticar hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. También nos puede dar información acerca de patrones de presión que tenga a lo largo del día, ¿ok? La desventaja es que es costoso, es muy difícil que realmente a un paciente se le brinde esto, quizás ya en segundo nivel, pero no es habitual. Y también es importante tomar en cuenta que cuando el paciente se está tomando la presión en su casa, que siga las mismas medidas de la consulta. Es decir, que no tome estimulantes, que no esté exaltado, que esté tranquilo. Y la siguiente. Básicamente, en cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿ok? Podemos ver algunos síntomas específicos en algunas causas secundarias, ¿ok? Pero solamente en causas secundarias. En hipertensión primaria no es habitual, pero podemos tener dolor de cefalea, fosfenos, palpitaciones, mareos, disnea,
tinnitus y epistaxis, pero no es habitual, o al menos que tenga valores pues más elevados. Como en el diagnóstico, lo más común es que en la consulta nosotros detectemos la presión elevada, ¿verdad? Pero no hacer el diagnóstico solamente con una toma alterada. Se requieren de 2 a 3 consultas pues sí, 2 a 3 visitas al consultorio para poder hacer el diagnóstico con un intervalo de 1 a 4 semanas, ¿ok? Pero sí se puede hacer el diagnóstico en una sola visita si la presión es mayor o igual a 180 con 110 milímetros de mercurio y hay evidencia de enfermedad cardiovascular. En nuestra evaluación, básicamente hay que detectar si tiene complicaciones el paciente a causa de la hipertensión, si tiene daño a órgano blanco, ¿ok? Checar fondo de ojo. Y es importante checar antecedentes familiares para poder distinguir si tiene una hipertensión primaria o secundaria. Para distinguir si es primaria o secundaria, básicamente nos podemos checar si en la primaria va a tener un antecedente familiar de hipertensión. Si es un paciente que ya lo hemos visto a lo largo de un año, vamos a ver cómo originalmente tenía una presión quizás normal, pero gradualmente, conforme quizás malos hábitos del paciente, ya desarrolló la hipertensión, ¿ok? Y por lo general tiene una mala calidad de vida. Tienen sedentarismo, tienen obesidad, fuman, toman mucho. En cambio, en caso de una hipertensión secundaria, no tienen por lo general antecedentes familiares de hipertensión. El inicio de la presión fue súbito, tenía normal, bueno, hace un año podía estar normal y ahora tenía una presión muy elevada. Y hay que checar si tiene algún síntoma que nos haga sospechar en una causa secundaria. Por ejemplo, si tiene alteraciones fáciles del estado de ánimo, si tiene palidez, cefalea, palpitaciones o mareo, podemos pensar en un feocromocitoma, ¿ok? Si ronca, si tiene hipersomnolencia, podemos pensar una apnea obstructiva del sueño. Si tiene prostatismo, podemos pensar que la obstrucción urinaria le provocó una enfermedad renal crónica. Si tiene calambres musculares, debilidad, podemos pensar en una alteración electrolítica, como una hipocalemia por algún aldosteronismo primario. Si tiene pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor, podemos pensar en un hipertiroidismo. Si tiene edema, fatiga y poliacuria, podemos pensar en una enfermedad renal crónica. Hay que evaluar si tiene antecedentes de una coartación de la reparada, ¿ok? Si tiene obesidad central, una cara redondeada y hematomas fáciles a cualquier traumatismo, podemos pensar en un síndrome de Cushing. Igual valorar los medicamentos que se mencionaron. Y es una de las maneras que podemos ir distinguiendo de hipertensión secundaria. De pruebas de laboratorio, en nuestra primera consulta, para poder estratificar el riesgo cardiovascular y determinar qué medicamentos son los más adecuados para el paciente, es importante pedir estudios de gabinete. Es común que se pida una química sanguínea, una biometría hemática completa, un perfil de lípidos, una creatinina sérica para tasar la tasa de filtración glomerular, electrolitos séricos como sodio, potasio, calcio. Se puede evaluar un perfil tiroideo para descartar hipertiroidismo, un EGO, un electrocardiograma para descartar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otros estudios que ya se pedirían en segundo nivel es el ecocardiograma, ¿ok? Y otros estudios de gabinete sería el ácido úrico, ver la relación de albúmina con creatinina en orina. Entonces, esto nos va a ayudar para estratificar el riesgo. Sí, la siguiente. ¿Quieres la siguiente para ver la del IMSS mejor? Ajá, sí. Ya en cuanto a la estratificación de riesgo del paciente con la hipertensión, pues vemos que esta es la que sacamos de las guías más nuevas del IMSS. En cuanto nos comenta que puedes iniciar con tratamiento dependiendo de las situaciones en las que tú encuentras al paciente. Por ejemplo, si llegaras a tener pacientes que tengan arriba de 130-85, aquí tú vas a ver qué riesgo va a tener. Por ejemplo, vamos a tenerlo como el verde nos maneja un bajo riesgo, amarillo un riesgo moderado, naranja riesgo moderado alto, rojo claro pues va a ser riesgo alto y rojo oscuro un riesgo muy alto. Entonces aquí estamos viendo que bueno, si no tiene factores de riesgo pero tiene arriba de 130-85, bueno, solo cámbiale factores en el estilo de vida. O tiene un factor de riesgo, pues sigue cambiando estilo de vida. Pero si tú ya ves que empieza a tener más factores de riesgo o ya tiene un daño a un órgano blanco o tiene enfermedad renal establecida o tiene diabetes, ya es cuando tú vas a empezar a iniciar la terapia, monoterapia, dual o triple.
dependiendo cómo estés encontrando el paciente. Y así lo vamos a estar dividiendo en cuanto a los estadios que habíamos comentado, si es grado 1, 2 o 3. Es en base a esta tabla cómo vas a poder saber qué es lo que va a necesitar tu paciente. En sí, prácticamente quien esté arriba de 140/90, que tenga más de un factor, entonces, que es la mayoría de la población, ya vamos a tener que empezar como una terapia dual. Aquí, creo que es lo importante, sí, resumirlo. En cuanto a este, nada más es un breve recordatorio de la clase que habíamos visto con Aldo e Ilse, solo que aquí usamos el de la tabla del Global Risk. Aquí pues ya nada más es el de saber si es hombre o mujer, si tiene o no diabetes, si es o no fumador, lo del colesterol, el nivel de colesterol total y el nivel de la presión arterial sistólica. En cuanto a los valores que tengamos y el género del paciente, es como vamos a ir tabulándolo y encontrar el riesgo que vamos a tener del paciente. Aquí, este es otro, pues simplemente es una diapositiva para que sepan que existen otros métodos para utilizarla, pues de forma de calcularlo un poquito más rápido. Nada más introduces los datos y ya te va a dar también un porcentaje en el riesgo. Recomiendan la guía americana para los pacientes saquen su propio riesgo, nada más para comentar. Y esto es nada más, pues me gustó de la guía del IMSS porque nos está hablando de cómo es el daño en órgano blanco que debes de buscar en base a lo que tú ves en una consulta. Pues ya algunas cosas van a requerir de laboratorios,